Bueno, segundo bloque del programa y vamos a hablar de economía, sí, de economía como su nombre lo indica. Estamos con Iván Carrino, economista. Gracias por estar con nosotros, Iván. Hola, Raúl. Un nuevo partícipe de economía ahora de este largo programa, renovándonos, porque vos sos joven, así que yo soy ya un economista viejo y vos sos un economista joven, aunque a veces las ideas se complementan, ¿verdad? Sin duda. Decinos, ¿cuál es tu concepto con respecto a la gente que habla de el intervencionismo del Estado contra la libertad del Estado? Bueno, digamos, en ese amplio espectro de un lado y del otro, creo que me paro más del lado de la libertad del individuo, de la libertad de las empresas, del rol limitado del Estado. Yo tengo una mirada no solo desde un punto de vista moral, de defender la libertad como un concepto en sí mismo, sino que uno cuando está en este trabajo o en esta profesión o en este área de especialización en la que estamos, tendés a mirar los datos, la historia económica, cómo crecieron los países, cómo se desarrollaron las naciones que hoy son muy exitosas en el mundo. Y ahí lo que ves algo es que en Argentina mucho no se hizo en los últimos 40, 50 años. Y nosotros es como que en algún momento estuvimos cerca y después abandonamos el camino, exactamente. ¿no? Y vos ves que... Vimos cómo corrían de atrás Uruguay, Paraguay, Chile. Eso en los últimos 40 años ha sido fenomenal, ¿no? Claro. Argentina le sacaba muchas cabezas a todos los países latinoamericanos y de repente hoy estás con Chile arriba, con Brasil que te sacó un montón te acortó la distancia. Aún con todos los problemas de Brasil. No, obviamente estamos comparando. Menos mal. Sí. Pero entonces vos ves que los países más libres, más abiertos, donde más se respetan las reglas de juego del capitalismo, son donde anda mejor la cosa, ¿no? Incluso mirá la paradoja de que estos países que se llaman los socialistas nórdicos están entre los primeros 10 puestos del índice Doing Business del Banco Mundial, que básicamente mide, digamos, la facilidad para hacer negocios en determinados países, bueno, en los países que estudian, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cuán socialistas son entonces si resulta que las empresas encuentran facilidades en términos de baja inflación, acceso a la infraestructura, acceso a la energía, reglas de derecho de propiedad claras, apertura comercial? Entonces ahí es donde está la clave, ¿no? Argentina obviamente hace todo lo contrario. Claro, aún con los grandes cambios internacionales. Por ejemplo, la semana pasada hubo una manifestación en China con respecto a que terminaron el proceso Mao Zedong. Me dice, ¿qué quiere decir? Y la apertura. Es decir, que China va a cambiar su espectro comunista absoluto a algo totalmente distinto. Yo recuerdo que Raúl Prebisch allá en el año 1984 hablaba de China y nos contaba a los que éramos un poco más jóvenes y nosotros pensábamos que estaba loco, que China había privatizado parte de su producción y había privatizado un 25% y había crecido en un 100% la producción. En ese momento, trasladate al 84, decíamos, es una locomotora. Cuando esto siga, nos pasa por arriba. Bueno, estamos en el 2017 y fijémonos qué pasó con un país ultracomunista. Sí, mira, justo... No socialista, ultracomunista. Por eso. Recuerdo que en uno de estos debates uno planteaba, digamos, el valor de la libertad para el crecimiento económico y la necesidad de tener reglas claras, capitalismo, y uno de los que estaba en el debate me dice, bueno, pero ¿y China? ¿Por qué es el país que más crece? Y bueno, siendo comunista, le digo, no, precisamente está creciendo como está creciendo, está sacando esta cantidad de gente de la pobreza precisamente porque se abrió al mundo. Está saliendo, ¿no? Claro, está saliendo del comunismo. Abandonó ese sistema que oprimía a la gente, que oprimía a los empresarios, que les quitaba el fruto de su trabajo, y así obviamente nadie quiere invertir ni trabajar en esos países, entonces las economías no crecen. Pero en la medida que vos al tipo que produce le decís, ok, usted se puede quedar con el fruto de su trabajo, bueno, entonces empezamos a producir. Comparte. Y así viene. Empezás a producir cada vez más y más. Y después haces la apertura, decir, bueno, occidentémonos un poquitito y ya ahí, con los 1.300 millones es un desastre. Exactamente. Argentina no aprende. Argentina parece que no aprende, aunque en algunas cosas sí, ¿no? Por ejemplo, venimos de las grandes hiperinflaciones que tuvimos en los 80, sí. Y ahí realmente sí parece que no aprendemos, porque después de 10 años de estabilidad de precio, por lo menos, no digo lo demás, ¿no? Porque en la convertibilidad tuviste estabilidad de precio, después otras cosas se desajustaron totalmente, como las cuentas públicas, pero después volvimos a las andanadas de la inflación
fuimos uno de los países con más el segundo país con más inflación de Sudamérica. Sí. Entonces volver a esas recetas fracasadas era algo realmente incomprensible, aunque... Con un proceso económico que no lo tuvo Argentina en los últimos 100 años. Un boom internacional terrible, que empujó. Claro. Y pero bueno, entonces en ese marco, por uno mide los niveles y dice, bueno, pero era menor inflación a la de los 80. Sí, bueno, pero digamos, volvés a las recetas fracasadas del pasado. Hoy tenemos un cambio, tenemos un Banco Central que dice quiero bajar la inflación, pero el tema fiscal sigue dando vueltas, ¿no? Sigue siendo difícil de arreglar. Con que el Banco Central remen dulce de leche con la tasa y el resto expectativa mirándolo a ver qué hace. Mira, yo creo que ahí está... Pues, indudablemente parece que no. Está muy abierto el debate. Lo primero que hay que decir es, vemos los datos y decimos, a ver, el Banco Central dijo 17% de inflación y hoy estás en un 23 anual a octubre, o sea, ya te pasaste la meta, digamos. Y el acumulado es 19, perdón, a octubre. Ya saliste, sí. Claro, y ya te pasaste la meta. Ya te pasaste la meta. Estás en 23 anual, probablemente termine el año 23, a lo sumo 22,5 con mucho amor. Es decir, se incumplió la meta. Ahora, pensá que la inflación viene bajando y el Banco Central está muy agresivo en su política monetaria. Sobre todo después de las elecciones, lo que a uno le genera suspicacia, ¿no? Pero después de las elecciones se puso más agresivo con su tasa de interés y ahí te diría que hay un debate abierto en el que ni siquiera los que pensamos como yo nos ponemos de acuerdo, o los que piensan como yo, o en muchas cosas coincidimos, en esto no nos ponemos de acuerdo. Algunos dicen, por ahí lo que planteabas vos, ¿no? Con este déficit fiscal la inflación no va a bajar de estos niveles ni ahora, ni el año que viene, etcétera. Pero no, como que va a tener un momento en que no la puede bajar más. Bueno, pero por eso ahí yo soy más de pensar que la inflación responde en muy importante medida a la política monetaria. O sea, yo entiendo el efecto que tiene lo fiscal sobre la inflación. Es decir, el gobierno gasta más de lo que gana, no lo financia y le pide al Banco Central que emita pesos para la diferencia. Eso genera inflación indudablemente. Ahora, vos podés tener déficit fiscal y no tener inflación, cosa que es algo que tienen varios países, Bolivia, por ejemplo, Japón, y Estados Unidos, Grecia, etcétera, en sus momentos Estados Unidos tiene un déficit fiscal pavoroso. Bueno, ahora menos, pero llegó a tener 10% sobre PBI. Claro. Y nadie pensaba que iba a crecer la inflación por eso. A lo sumo se piensa que va a crecer la inflación porque el Banco Central se va a emitir una cantidad de dólares impresionante. Lo mismo acá. O sea, en la medida que el Banco Central va controlando esa transferencia que le das al Tesoro, con la política monetaria creo que puede controlar la inflación y bajarla. Y entonces esas transferencias que le hace el Tesoro se están reduciendo porque se mantienen constantes en términos nominales y la inflación hace que se licúe. Y en términos del PBI son cada vez más chiquitas. Entonces ahí hay algo de coherencia en el programa que te dice, el Banco Central está monetizando menos déficit. Ergo debería haber menos inflación. Y además tiene una tasa de interés que está en el 28%, que hace que la gente diga, bueno, no me quiero quedar con pesos, me quiero ir a la tasa. Y eso te saca pesos de la economía. Entonces en algún punto la inflación baja, ¿no? Claro. Entonces ahí soy un poco más optimista que los que piensan que con estos números fiscales nunca vas a llegar a las metas de inflación. Yo creo que en 2018 va a estar más cerca. Coincidamos en que hay una gran vertiente de pedido de dinero del exterior para poder subsanar el déficit que entra en el Banco Central transformado en billete verde y sale transformado en evita. Evidentemente ese es otro motivo por el cual el Banco Central emite pesos. Hay que ver si la gente los demanda o no. Pero fíjate vos que hace Y ahí está la aspiradora de la LEVAC. Y ahí viene la LEVAC como para... Porque en definitiva el sistema de metas de inflación con la tasa de interés funciona de alguna manera como un tipo de cambio fijo. Es decir, vos ponés el tipo de cambio fijo. Y si el Banco Central quiere salir a emitir pesos de más, lo que va a tener es una pérdida de reservas. Así es. Acá con la LEVAC pasaría lo mismo. Vos pones una tasa de interés y si sobran pesos, se te absorberían producto de que la gente se va a ir a la LEVAC. Entonces, en algún punto funciona la cantidad de dinero, el Banco Central no la maneja la tasa y la cantidad de dinero ves cómo queda. Pero bueno, yendo al tema de los dólares, el Banco Central dijo que ya estarían cerca de cumplir ese objetivo de llegar con las reservas al 15% del PBI y que por ahí no era necesario seguir comprando más dólares. Es decir, bajó expectativas por ese lado de decir, estamos de acuerdo. Voy a emitir menos con los dólares, tranquilo chicos, porque no voy a seguir inundando de peso el mercado. Cosa que también es una señal para bajar para calmar las expectativas de inflación, cosa que también es importante. Pero no estamos atacando el problema en realidad que es la casa donde entra un sueldo y viven 4. Entonces, o mando a laburar a alguien para que entre más sueldo, o va a llegar un momento que mi aptitud de crédito se anula. Porque voy a decir, no, mirá, ¿sabe qué? No me alcanza.
entonces no te puedo dar nada más. No, eso es Ese así. choque ya lo sufrimos. Sí, sí, no, eso es así. Mirá, y además el déficit fiscal en Argentina ha sido y seguirá siendo la madre de todos los problemas. En la medida que Argentina no equilibre las cuentas públicas, va a estar siempre vulnerable. O vamos a hacer inflación, o vamos a la crisis de deuda, o la economía no crece por las dudas que genera el desequilibrio. Pero además tenés el agravante de que el gasto público está en máximos históricos. O sea, el kirchnerismo, que ha sido realmente de terror en términos económicos, no pegaron una sola, llevó el gasto público de un promedio entre 1980 y 2007 del 30% del PBI de gasto público, lo llevó a 47. Es decir, 17 puntos de aumento del gasto. Y eso aumenta la presión tributaria. Entonces vos estás en el medio de un agujero fiscal que tenés que reducir impuestos y además un gasto que está por las nubes. Y el gasto por las nubes, para además... reducir impuestos tenés que reducir gastos. Para reducir impuestos tenés que bajar el gasto. Pero además para la eficiencia económica tenés que bajar el gasto. Porque vos, el gobierno gasta como si, no sé, como si un primo lejano tuviera que decorar nuestra casa. No le importa nada, la hace como quiere, digamos. No va a responder a las necesidades de uno, que es el que vive en la casa. El gobierno lo mismo, digamos, gasta con malos incentivos, por lo tanto distorsiona todas las señales de precio en la economía, que son las que tienen que coordinar y hacer que la economía crezca, ¿no? Entonces, es un tema de eficiencia y de productividad. Con este nivel de gasto público, difícil que generes crecimiento. O sea, tenemos el gasto público de Suecia. Suecia está todo bien si no crece, porque ya son ricos. Claro. Nosotros tenemos que volvernos ricos, tenemos que crecer mucho. En un minuto, Iván, ¿qué harías vos? Si fuera qué. Si tuvieras que manejar la economía del país. No, yo si fuera nombrado ministro renuncio al primer día, claro. Y recomiendo... Bueno, sería más coherente que lo que hizo Kicillof. Sí, porque creo que no, lo mío por ahora no es la función pública. Pero bueno, si tengo que dar una recomendación a un amigo que esté en la función pública, le diría, mirá, mirate el índice de libertad económica de la Fundación Heritage o de Cato o de Fraser, de cualquiera de estas organizaciones internacionales. Fíjate quiénes están en los primeros 5 puestos y trata de converger al gasto que tienen ellos, abrir la economía como la tienen ellos, bajame los impuestos como los tienen ellos, desregular la economía para que las empresas puedan crecer, contratar, despedir, acordar, comprar, vender, digamos, libertad, crecimiento, creación de empleo y riqueza para todos. Esa es mi propuesta. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Vamos a seguir charlando con vos hasta a lo largo de estos tiempos porque creo que esa es la idea y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Abramos Raúl, la economía, tomemos un buen vino y gracias por haber venido a Economía Ahora. Muchas gracias, Raúl. Gracias por venir. Una pausa y enseguida venimos.